Bienvenidos, estimados colegas, de nuestro curso de alta gerencia para facultades y escuelas de medicina. Estamos, en este caso, en el curso de gerencia administrativa y financiera, que, como ustedes saben, tiene 4 unidades. La primera, que dedicamos al capital relacional. La segunda, para trabajar la gestión de recursos humanos. Y de esa manera hemos llegado a esta unidad que se refiere a la gerencia financiera. Así que, para desarrollar el tema, permítame, por favor, compartir mi presentación. La gerencia financiera, los temas financieros y económicos en general, por alguna razón, no nos suelen ser muy confortables. Creo que eso tiene que ver con varias cosas, con varios elementos. Por un lado, que en la formación nuestra, en la formación general de los médicos, creo que es anecdótica, por lo escaso, que haya una facultad de medicina o una carrera de medicina que incluya economía de la salud. Cosa llamativa, porque más bien muchas carreras que no son medicina, que son parte de la salud, sí lo incluyen. Pero por alguna razón, seguramente porque nos falta tiempo para la parte clínica, casi nunca formamos a nuestros alumnos y nos formamos nosotros mismos en temas económicos. Y si bien es cierto, se suele ver esto a veces en el posgrado, ya no siempre nos es muy natural. Lo segundo, que ya es un sesgo del lugar donde trabajamos muchas veces, es que dependiendo de si estamos en la parte pública o privada, también no nos es muy cercano el tema. En las universidades públicas muchas veces el manejo financiero está centralizado a nivel de los rectorados, etcétera, y el margen de maniobra que tenemos en las facultades es pequeño. En las universidades privadas lo que se suele ver también es que toda la parte administrativo-financiera es a su vez manejada por personal administrativo. Y entonces los decanos, directores de carrera, etcétera, ven básicamente de manera directa lo que es la parte académica. Sin embargo, lo que está demostrado en general es que lo que algunos llaman una conciencia financiera o una conciencia de costos es importante para hacer una buena gestión. Así que vamos a tratar de intercambiar en este tema algunos conceptos básicos, tratando de que sean más o menos ponderados, tanto para los colegas de facultades y escuelas de medicina públicas, como para los que vienen de escuelas y facultades privadas. Al margen de si estamos en una facultad o escuela pública o privada, este gráfico intenta mostrarnos cómo es el proceso formativo que tenemos a nuestra responsabilidad. Todos tenemos ingresantes, jóvenes entusiasmados, henchidos de vocación médica, que ingresan con nosotros a un proceso formativo, luego del cual los titularemos como médicos. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es específicamente de este cuadradito central, del proceso formativo desde el punto de vista financiero. El proceso formativo tiene requerimientos de recursos, que vamos a llamarle en general gastos. ¿En qué gastos incurrimos habitualmente cuando se trata de nuestro proceso formativo? En las universidades públicas, el rubro principal de gasto son los docentes, ya sea que estén en planilla o que sean contratados. Muchas veces, como la planilla no no es maniobrable, y mucho menos todavía la planilla del personal nombrado, da la sensación al equipo directivo de la facultad o de la carrera de medicina que, que eso no es parte de los recursos, que no es parte del presupuesto. Pero en realidad sí lo es. De hecho, suele ser la parte más importante de los recursos que manejamos. Y si nosotros valorizamos
los recursos humanos que tenemos, comprenderemos que las decisiones que tomamos acerca de, por ejemplo, reasignaciones de docentes, asignación de docentes a una asignatura o a un curso determinado, etcétera, lo que están significando es una transferencia de dinero, que no la vemos, no es como firmar un cheque o tomar o hacer uso de un efectivo de caja chica, pero es lo mismo, solamente que en ese caso el dinero está, digamos así, embebido. Lo visualizamos como los colegas docentes o el personal administrativo, pero de hecho estamos también tomando decisiones que implican dinero de la facultad, de la escuela, de nuestro presupuesto. Tenemos también el personal administrativo, por supuesto. Tenemos las aulas, que también son un rubro importante presupuestal. Tenemos los laboratorios. Ahora prácticamente ya es un estándar tener centros de simulación en nuestras facultades y escuelas de medicina, los cuales a su vez, dependiendo del nivel de fidelidad de los equipos que querramos disponer, puede ser bastante costoso. Tenemos los campos clínicos también, que son un rubro de gasto. En el caso de las universidades públicas, los campos clínicos suelen requerirnos capacitaciones, cosas que, nuevamente, pareciera que no son un gasto importante porque las hacen nuestros propios docentes, pero igual, asignar un docente a una labor es estar transfiriendo, asignando recursos a esa labor. Entonces, nuestros campos clínicos nos cuestan también. Tenemos, por otro lado, el soporte académico, que también tiene que ser brindado. La biblioteca o ahora todas las bases de datos virtuales que damos acceso a nuestros alumnos es algo fundamental. Y nuevamente, en la medida en que se hacen más grandes y de mayor demanda con todo esto de la digitalización y la virtualización, casi se me escapa justamente. En el tema de aulas, un rubro importante en el cual estamos incurriendo todos a raíz de la pandemia es en todo el tema de la virtualización, para asegurar que los alumnos en este periodo siguen teniendo acceso a las clases y en esto que estamos llamando ahora los métodos híbridos para la situación que se avecina para este año. Entonces, son también rubros importantes de egresos, de gastos, que son parte del proceso formativo de nuestros alumnos. Y finalmente, no menos importante, todo el tema de bienestar estudiantil. Ofrecerles a nuestros alumnos espacios de recreación, espacios de descanso, enfermería, tópico, etcétera, también son rubros importantes. En las universidades privadas también se incurre en lo mismo, quizá con una variante importante además, y es que las contraprestaciones que se les exigen por los campos clínicos sí suelen estar valorizadas y monetizadas. A diferencia de la contraprestación, uso este término que la verdad a mí no me gusta mucho, pero que ya se ha hecho común en nuestro lenguaje de los convenios por campo clínico. A las entidades públicas, como les decía, habitualmente se les valoriza, pero se les acepta una prestación, digamos, académica sobre todo. Mientras que a las entidades privadas sí se monetiza, ya sea en moneda, en dinero, en equipos, en ambientes, en construcción, en diferentes formas, también dependiendo de quién es la entidad con la cual se está negociando el campo clínico. Y allí sí hay una diferencia importante, inclusive en cuanto a montos. Ahora, además de eso, las facultades privadas tienen otros rubros
En las facultades públicas habitualmente no nos preocupan mucho. Para empezar, una facultad privada depende de su capacidad de atraer estudiantes, especialmente si está en una ciudad en la cual hay otras facultades también. Por lo tanto, tiene que diferenciarse. Y entonces, ya a nivel de estrategia empresarial, ¿cómo me diferencio? ¿En qué me diferencio? Esa diferenciación cuesta, cualquiera que sea. Si yo me quiero diferenciar porque, no sé, pues aquí la gente es muy deportiva y yo quiero tener mi equipo de fútbol, bueno, pues mantener mi equipo de fútbol cuesta, pero me diferencia. No todas las facultades de medicina o universidades cuentan con su equipo de fútbol. Si yo quiero diferenciarme por la alta tecnología y hacer notar a la comunidad y a los postulantes lo avanzados que estamos aquí en la escuela o en la carrera, bueno, tendré que invertir en tecnología que sea visualizable, visitable, tangible, para diferenciarme y decir, miren, aquí van a obtener ustedes, señores postulantes, una formación de buena calidad. Entonces, cualquiera que sea el ángulo de diferenciación, va a requerir una inversión en esa diferenciación. Como les digo, en estos centros de simulación que son ahora, tenerlos es un estándar. Ahora, ¿cuál es el tipo de tecnología de que se dispone? Eso sí da amplio margen para la diferenciación. O otros tipos de facilidades también, dependiendo de la zona en la cual estemos, del tipo de postulante al cual queremos atraer, etc. Ahora, no basta con tener el diferenciador. Necesitamos que esto se conozca, se sepa. Entonces, tenemos que tener oficinas y personal que trabaje el tema de imagen institucional, imagen corporativa, de manera muy fuerte. Y respaldado con un equipo de comunicaciones también fuerte. Eso cuesta. Por supuesto, ese es un costo que va a redituar, porque si nos diferenciamos bien, entonces vamos a lograr tener más postulantes. Pero está el rubro. El mismo proceso de captación de postulantes cuesta. Habitualmente el paradigma, digamos así, implícito en el cual nos movemos en las entidades, en las facultades públicas, es que como la carrera de medicina es una carrera socialmente valorada, entonces basta con que se sepa que nuestra facultad ofrece o nuestra universidad ofrece esa carrera y automáticamente van a haber postulantes atraídos por el prestigio de la universidad y también porque nuestras pensiones en una universidad pública son simbólicas, ¿no? En general, digamos, el estudio es prácticamente gratuito. En cambio, en la universidad privada no se confía en eso. Hay que vender la propuesta de carrera a los postulantes y hay que captarlos. Eso lleva a que haya todo un esfuerzo de marketing y de equipo de ventas. De marketing para que atraiga, para que llegue por los canales adecuados, por las redes sociales, por periódicos, por televisión, por radio, auspiciar programas, avisaje, etc. Y una vez que empiezan a llegar los interesados, necesitamos a un equipo de ventas, vendedores y vendedoras, para que dialoguen generalmente con los padres de familia, les muestren las virtudes de la facultad o de la carrera que nosotros, digo nosotros, digamos poniéndome en el lugar de aquellos de ustedes que están en una escuela privada, para mostrarles las bondades, la actualización de nuestro currículum, digamos, la tecnología de que disponemos, la calidad de nuestros profesores, nuevamente, viendo cuáles son nuestros diferenciadores, las sedes con las cuales contamos, los campos clínicos. Eso requiere un proceso de venta.
para que finalmente el padre de familia o el alumno, cuando él se solventa sus estudios, tome la decisión y postule o se matricule. Entonces, y no solamente eso, porque además tiene que mantenerse en la universidad, tiene que seguir apostando por la universidad. Por lo tanto, una vez que ingresa, necesitamos darle ciertas, hacerlo sentir acogido. Eso es importante. Diversas universidades tienen diversos estilos. Sé de algunas, por ejemplo, que tienen, cuando son alumnos que vienen de diferentes regiones cercanas, hacen clubes departamentales, digamos, de alumnos, para que se sientan acompañados por paisanos, por coterráneos. Otros tienen viviendas para, digamos, también que aquel que viene de lejos se sienta acogido y sienta que la universidad se preocupa por él o por ella como persona, como alumno, y trata de darle un entorno nuevamente acogedor para que se mantenga. Una cosa es todo el tema de marketing y ventas para que ingrese, postule e ingrese a la facultad, y otro es el tema de que durante los 7 años de la carrera vaya a seguirse manteniendo con nosotros. En las facultades públicas eso suele ser diferente. Si bien es cierto, también ofrecemos muchas veces residencia universitaria, etcétera, no es de esa manera, no se siente de esa manera, ni por el alumno, ni por la universidad. Porque sentimos habitualmente que nosotros estamos dando un beneficio, un servicio público, y que más bien el que sea merecedor a nuestro servicio público tendrá esa ventaja. Entonces, no solemos ver nuestra carrera como un proceso de persuadir al alumno, sino un poquito como que aquel victorioso del proceso de admisión logrará ingresar a nuestras filas y entonces, y además tendrá que esforzarse por seguir, pero ese es su tema, no tanto el tema nuestro. Probablemente en el tiempo, a partir de los procesos que tenemos ya en vigor desde hace años para el caso de la acreditación y más recientemente para el licenciamiento, donde se vela porque las carreras, al margen de que sean públicas o privadas, tengan ciertos estándares de servicio al alumno, probablemente esto tienda a de alguna manera homologarse, pero probablemente siga también al final pesando como diferencia importante esta motivación natural, obvia, de las facultades privadas por atraer a el postulantado, por el cual, como repito, muchas veces se compite con otras facultades cercanas. Ahora, estos rubros de gasto, ¿cómo se compararían? ¿A qué otras vitrinas podemos mirar? Bueno, podemos mirar a la de Harvard. Claro, ustedes dirán, bueno, pero Harvard, bueno, pero no estoy hablando de que gastemos lo mismo, ¿no? Solamente, no es para definirnos, pero es para ser realistas nada más. El presupuesto de Harvard el año pasado fue de 765 millones de dólares, solo para la Facultad de Medicina. O sea, esto redondeando por 4 son más o menos 2.500 a 2.800 millones de soles, solo para la Facultad de Medicina. Entonces, como les digo, ya no voy a hablar de la cifra total, sino de los porcentajes nada más. Pero también en Harvard, el 40% de sus gastos es la planilla. Por supuesto dirán, pero es que esa sí es una planilla. Bueno, pero el porcentaje, ¿no? Miremos el porcentaje para no deprimirnos. Más o menos por ahí también, ¿no? 40% es personal. Suministros, insumos, etcétera, 30%. Subcontratos para investigación,
13%, y operaciones ya de planta, mantenimiento, servicios generales, 10%, depreciación 6%, y ese es el total que manejan, como les digo, 765 millones. Otra facultad para irnos a Europa, perfil muy parecido. Miren, en azulito, vamos a ver acá el puntero láser. Acá, más bien, costo de personal es mucho mayor en realidad, pero vinculado a proyectos. Eh, Menor ya sería, bueno, perdón, acá más bien, ese sería el costo de los proyectos. ¿Por qué? Acá tienen una clasificación, bueno, los europeos siempre tienen su contabilidad un poco diferente a los norteamericanos, pero quería mostrarles esto por el rubro proyectos, justamente. ¿Por qué? Para vincularlo dentro de unos minutos a la parte de ingresos. ¿Qué significan los proyectos para nosotros? Fíjense que en estas facultades, las facultades de investigación, las universidades de investigación a las cuales estamos tratando de parecernos, esta también no es la universidad completa, es solo la Facultad de Salud Pública en este caso. El rubro proyectos es muy fuerte. Ahora bien, lo voy a dejar por ahí nomás para unirlo ahora con los ingresos. Para poder hacer o lograr todo ese volumen de recursos que necesitamos y esa distribución, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, eh, con pequeñas variantes, yo diría que en las universidades públicas, en gran mayoría, nuestro ingreso principal son los recursos ordinarios del Estado, el tesoro público. Tenemos también un margen, yo diría relativamente pequeño, de los que antes llamábamos recursos propios, que ahora se denominan correctamente recursos directamente recaudados. Porque es así. El dinero que entra por los jóvenes que pagan por diversos conceptos a la universidad no es dinero de la universidad, es dinero del Estado. La universidad lo recauda. Entonces, por eso se llama recurso directamente recaudado. No le pertenece. En todo caso, lo incluye como parte de su presupuesto y luego lo podrá asignar también. Un rubro que tenemos, pero que, ojo, otras universidades de estos países, como hemos mencionado, Estados Unidos, de Europa, lo tienen mucho más fuerte que nosotros todavía, son las donaciones. El rubro donaciones es un rubro que, nuevamente, nosotros a veces hemos adoptado quizá de manera pasiva, en parte porque quizá también uno decía, bueno, pero aquí pues la propia gente no dona, o sea, todos estamos, no vamos a desvestir un santo para vestir a otro, aquí no hay mucho dinero. Sin embargo, lo real es que hay entidades que hacen colectas y no hay por qué sentirse mal por hacer una colecta. Las universidades con las que les he mencionado hacen colectas entre sus exalumnos, al público, a las personas que, digamos, con recursos adineradas, les piden como una iniciativa que puedan legarles dinero para la ciencia, a través suyo, por supuesto, a través de la carrera. Entonces, este tema está en otras latitudes profesionalizado. Hay procuradores de donaciones. Nosotros tenemos acá los procuradores para trasplante. Y ellos tienen sus procuradores para donaciones. Equipos especializados que ya se encargan de hacer todo el diálogo, la persuasión para ir ganando donaciones. En el caso nuestro tenemos también, por lo menos en algunas, el canon y las becas, que son también algo que con fluctuaciones en nuestra historia, dependiendo del erario nacional, pero que tenemos en la actualidad también.
a través de, en el caso nacional, por ejemplo, a través de Pronavec. Entonces, así a grandes rasgos, no he puesto porcentaje porque eso varía bastante entre universidades, pero esos serían los principales rubros de ingreso que solemos tener en las universidades públicas. Entonces decíamos que estos eran los ingresos de universidades públicas, y acá un poquito para ir viendo cómo esto ha evolucionado. Estas imágenes son del reporte que se hizo público hace creo que 2 semanas por parte de la Superintendencia Nacional de Calidad de la Educación Universitaria, SUNEDU. Este tercer reporte trae esta evolución con información hasta el año 2020. Y lo que vemos es que, en general, el gasto público en educación universitaria va subiendo. Tenemos este bache como parte de todos los baches en el año de la pandemia, y no tenemos todavía información actualizada, pero si tomamos como referencia el 2019, al cual esperamos retomar pronto, hay una línea ascendente, indudable. Ahora, si lo vemos ya no por el lado de presupuesto total, sino en presupuesto por estudiante, que es un indicador interesante, porque a medida que el estudiantado aumenta, uno esperaría que el presupuesto total aumente también, pero eso no se va a ver reflejado mucho porque justamente simplemente responde a que hay más estudiantes, por lo tanto se necesitan más aulas, más profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo traducimos a eso, si bien ha habido una mejora, esta mejora es mucho menor, no es esa escalada que se ve cuando uno aprecia presupuesto total, sino que más bien hay un incremento relativamente modesto entre el 2017 y el 2020 en lo que es presupuesto por estudiante. Y si lo vemos, acá, si bien es cierto, esa es la información que trae el informe, más que la diferencia por regiones, el perfil general a lo que comentábamos hace un ratito. Aquí lo que se aprecia es, como decíamos, que la principal fuente es recursos ordinarios, ¿ven? Que puede fluctuar entre 80% en las universidades públicas de la selva y en la costa en promedio 58%, pero digamos en general, si hacemos una... Ah, bueno, acá está, perdón, el total nacional, ¿no? 63%. Esta columna me interesaría más por ahora. Entonces, la principal fuente, claramente 2/3 recursos ordinarios. Otra fuente, la que también la mencionábamos, digamos el 20%, con lo cual ya sumaríamos 85%, los recursos directamente recaudados. Esto naturalmente también varía. En Lima tienen recursos directamente recaudados bastante fuertes, comparativamente hablando, el doble de lo que es fuera de Lima en general, pero el ponderado hace 19%. Luego tenemos ya un margen menor con las donaciones que también existen, transferencias, recursos determinados. Ahora, en el caso de las universidades privadas, allí sí el cuadro es diferente. ¿Por qué? Porque no reciben los recursos directamente recaudados, perdón, no tienen los recursos ordinarios del Estado. La composición cambia ¿a dónde? A pensiones. El equivalente en la universidad privada del recurso ordinario del Estado en la universidad pública vendrían a ser las pensiones, de las cuales dependen fundamentalmente, de una manera menor, de venta de servicios, y también ahí ya dependiendo, yo diría de manera bastante heterogénea, de becas, que se tienen ahora también a disposición tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Este cuadro es el cuadro de elegibilidad del Pronavec para el presente año, para el 2022. Para Pronavec, que tiene un programa de becas, yo diría, bastante bueno,
para nuestros estándares nacionales, son elegibles todas las facultades y carreras licenciadas por SUNEDU. Automáticamente si son públicas y luego de un sistema, digamos, de registro, si son privadas. Acá no estoy poniendo facultades porque no está hecha la información de esa manera. Este es de la página oficial de Pronavec, pero sí universidades, yo diría la mayoría de las cuales tienen facultades de medicina o carreras de medicina. Nuevamente, fastidiando con esta comparación, quería hacer notar lo siguiente. Tanto Harvard como la Universidad de Londres, el patrón en esos países es que las universidades son privadas. También hay universidades públicas, pero digamos las más fuertes suelen ser privadas. Privadas no lucrativas. Ahora, acá lo que vemos es de dónde vienen. En el caso de Londres, de dónde vienen sus recursos, según fuente. Y fíjense, el principal, de lejos, es consejos de investigación. Y solamente fíjense lo siguiente. Acá. Perdón, esta es la distribución de investigación. Acá. Contratos de investigación, azul. Todo eso. Pensiones de enseñanza, siendo privada. Pensiones de enseñanza, 21%. Es decir, estas universidades del primer mundo a las cuales tratamos de asemejarnos son universidades cuyos ingresos institucionales dependen básicamente de grants de investigación. Ya si nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes les financian su investigación? Es donde está acá. Consejos de investigación, el propio gobierno, en este caso de Reino Unido, fundaciones de otros países, la Comisión Europea, fundaciones del propio Reino Unido, la industria también y otras fuentes. En Harvard, bueno, ya ni miramos cuánto es lo que ellos recaudan en su facultad de medicina solamente. Pero, nuevamente, ¿de dónde sale ese dinero? Miren, pensiones de enseñanza, tuition, 4%. 4%. El 35% de su ingreso, grants de investigación. Harvard ha tenido, digamos, mucha habilidad en esto de los endowments, un fideicomiso muy, muy fuerte que les genera la cuarta parte de sus ingresos cada año. Aún así, proporcionalmente, si retiráramos el fideicomiso, igual, supongamos, si hacemos el ajuste, esto subiría pues a un 6%, 7%. Pero en todo caso, menos de un 10% es pensiones de enseñanza. La gran mayoría es otros tipos de ingresos, sobre todo por investigación. ¿Y cómo se rinden cuentas? Miren, esta es nuevamente información de SUNEDU, del reporte bienal de las universidades en el Perú. Esta es la evolución de los ingresos de las universidades privadas, diferenciando las societarias, es decir, las universidades 882, bueno, las que eran 882, ahora ya son societarias en la nueva ley 3220, diferenciadas de las asociativas. Lo que vemos es que las asociativas, en general, estaban por encima hasta el 2017, pero en el 2018, las societarias, siguiendo esa línea de crecimiento, las superaron en cuanto a ingresos totales. Vamos a ver, un año puede ser simplemente un hipo, como le dicen los que hacen estas proyecciones, puede ser solamente un hipo o una tendencia
La única forma de saberlo es cuando salga el siguiente informe bienal y veamos el resultado del 2019 y 2020. Fíjense, aquí les traía esto por el tema de las becas. No será mucho, pero tampoco es tan poquito. Fíjense, al 2020, a nivel nacional, teníamos en el, digamos así, en el mercado educativo, 800 millones de soles en becas. Y básicamente, las becas ya comentadas del PRONAVEC, becas 18 ordinarias, becas 18 especiales, becas de posgrado, etc. Y eso que no se han incluido algunas becas como continuidad o becas por deportistas, etc. Y si bien es cierto, es mucho menor, comparemos 800 millones con 6 millones, pero también existe el crédito educativo, es decir, préstamos con tasas de interés preferenciales a las cuales se puede acceder también. Cuando hablaba de rendición de cuentas, es decir, cómo valoramos finalmente este balance ingresos-egresos, en las universidades públicas solemos hacerlo empleando el conocido indicador de la ejecución presupuestal. Hay que felicitar a los compañeros de la UNSA, que de acuerdo con la estadística disponible, fueron los que ejecutaron el 97.7% de su presupuesto en el 2021, convirtiéndose en la que mejor ejecutó su presupuesto. En el caso de las universidades privadas, ahí también hay que diferenciar si son asociativas o societarias. En las asociativas, su criterio básico suele ser sostenibilidad. Dado que las asociativas no pueden generar lucro, entonces su reflejo es ser sostenibles. Por supuesto, también necesitan generar sus ingresos para ser sostenibles, pero uno suele apreciar diferencias en el tipo de decisiones que se toman, dada esa diferencia entre ser asociativo o ser societario. Y en el caso de las privadas societarias, sin duda, lo que se tiene que mirar son las utilidades. Es así, o la naturaleza de una sociedad que marca la ley universitaria. Entonces, hay, yo diría, esas tres variantes, entre si nos fijamos para un poco hacernos una idea de con qué también nos está yendo desde el punto de vista financiero, ya sea la rendición en la ejecución del presupuesto, la sostenibilidad y crecimiento sostenible o las utilidades que se van generando en la facultad. Bueno, les agradezco mucho su atención. Hemos cumplido el tiempo asignado y la presentación y nos estaremos viendo pronto en la sesión interactiva. Hasta entonces.